Miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Versículo 55. Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese mismo momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, dice la palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, por que nos das oportunidad de estudiar tu palabra, Padre. Te pedimos que por favor nos hables y, Señor, hables a través de mí, que sea tu palabra quien nos ayude, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, algunos de ustedes han escuchado esta frase que vamos a poner aquí en la pantalla. Es un pasaje que está en Lucas 26:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Algunos de ustedes la han escuchado? ¿Sí? ¿Todos la han escuchado por lo menos una vez? Muy bien. Dice el texto que Jesús, no dice que Jesús dijo, ¿verdad? Como si hubiera dicho una sola vez, sino dice que Jesús, ¿qué? Decía. Es decir, que Jesús decía, Padre, perdónalo. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Una y otra vez repetía estas palabras y esto lo hacía, hermanos, y es sorprendente porque Jesús lo podía estar diciendo mientras lo azotaban, mientras lo negaban, mientras lo traicionaban, mientras lo golpeaban. En el momento de soledad más difícil que estaba sintiendo Jesús, decía, Padre, perdónalos. En el momento en que sus amigos lo habían abandonado, lo habían dejado, en el momento en que los sacerdotes que servían o deberían estar en el templo estaban procurando matar a Jesús, en el momento en que lo apresaron por envidia. En medio de esto, hermanos, Jesús decía esta frase, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta esto que me están haciendo a mí. Seguramente Jesús en su interior, hermanos, ya había perdonado a estos hombres, a los sacerdotes, a sus discípulos, a Pedro, que le dijo, yo voy a ir contigo, pero lo negó 3 veces. Hermanos, en medio de que su familia, sus amigos, sus paisanos, su gente lo abandonaron y solamente veían cómo se lo llevaban a la cárcel. Seguramente, hermanos, él en su interior ya había perdonado a estas personas y por lo tanto podría decirle a Dios, perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a orar así? Cuando alguien nos daña y nosotros le decimos a Dios, Padre, perdónalo, seguramente es demasiado difícil, resulta muy complicado porque hay dolor en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros sentimientos están allí a flor de piel y no podemos. Y esa es la cara fea, hermanos, de el perdón. Que cuando tenemos que decir o tengamos que decir,
te perdono, significa que alguien, ¿qué? Nos ha hecho daño. Significa que alguien nos hirió y se nos invita, se nos dice que es una obediencia, se nos dice que es nuestra identidad como cristianos el perdón, pero no podemos negar, hermanos, que es doloroso perdonar, que cuesta trabajo, que hay una herida que nos han hecho y eso es lo que alcanzamos a ver. Hermanos, esa es la cara, la otra moneda, de la otra cara de la moneda del perdón, que hay dolor, que hay sufrimiento por debajo, por atrás, algo nos han hecho. Entonces, cuando nosotros decimos esto, es porque alguien nos ha lastimado, porque alguien nos ha dañado, porque alguien ha hecho algo en contra de nosotros. Y hermanos, seguramente todos los que estamos aquí, alguna vez, ya sea los que tienen esposo, los que tienen esposa, les han dañado en alguna ocasión, sus familiares les han dañado en alguna ocasión, sus amigos les han dañado en alguna ocasión. A veces la iglesia también ha dañado a los hermanos y viceversa. Y esto es algo inevitable. Veíamos hace 8 días con el hermano David en la historia de José que es inevitable. ¿Pero por qué es inevitable, hermanos? Porque el matrimonio es una unión de dos personas que son pecadoras. Porque las familias están conformadas por gente que son pecadoras. Porque las iglesias están conformadas de gente que ya son perdonadas, pero siguen y seguimos pecando. Por eso es inevitable el que alguna vez, en algún momento, alguien nos dañe, hermanos. Y ustedes saben, y ustedes seguramente recuerdan ese dolor, hermanos. Pero ¿cómo es que vamos a lograr decir en medio del sufrimiento, del perdón, de decirte perdono en medio de este padecimiento? Seguramente Jesús nos va a enseñar a poder decir esta frase: Padre, perdónalos. Padre, perdona a mi esposo. Padre, perdona a mi esposa. Padre, perdona a mi familia, a mi primo, a mis amigos, a mis jefes, a los que me han hecho daño. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Y precisamente en estos pasajes vamos a encontrar 4 principios que Jesús nos enseña para que aprendamos a perdonar en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, hermanos. En esta hora vamos a ver 2 y en la tarde vamos a ver otros 2. Pero bueno, hermanos, entonces yo he titulado a mi sermón o al mensaje de esta manera: soy libre para perdonar. Soy libre para perdonar. Y vamos a encontrar que en esta historia Jesús nos va a hacer libres para perdonar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Número 1, hermanos. Número 1, soy libre para perdonar cuando reconozco mi dolor. Cuando reconozco mi dolor. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han quemado o se han machucado cuando están con un martillo o con una puerta? ¿Sí? Todos hemos sentido un dolor así. ¿Qué es lo que hace el cuerpo, hermanos? Luego sabe en dónde está ese dolor. Y si es en mi dedo, luego mi mano derecha o la otra mano agarra el dedo. Y muchas veces hasta nuestro cuerpo lo lleva a la boca para aliviar ese dolor. El cuerpo identifica rápidamente ese sufrimiento para que pueda sanarse después, ¿verdad? Y más o menos eso es lo que vamos a hacer aquí y eso es lo que hizo Jesús, hermanos, poder identificar de dónde viene ese sufrimiento, quién nos da o por qué sufrimos tanto. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 36,
Entonces Jesús se fue al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. ¿Y se llevó a quién? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó, dice la Biblia, a afligirse y a angustiarse. Versículo 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Hermanos, Jesús experimentó un dolor tan grande. No solo iba a padecer un dolor físico por las golpizas, por los azotes, por la pesada cruz, por los clavos en las manos, por los clavos en los pies, por la corona de espinas. No solamente iba a sufrir ese dolor, sino también, hermanos, un dolor en el alma, un dolor que sucede porque alguien le traicionó, un dolor que pasa cuando alguien es abandonado, un dolor que pasa cuando alguien lo dejan solo, está en soledad, un dolor de desprecio por parte de sus discípulos, un dolor que se da porque las personas más cercanas a Jesús lo iban a dejar por cuidarse a ellos mismos, por egoísmo, por cuidar sus propias vidas, pero también, hermanos, un dolor espiritual. Y esta es la causa de la muerte espiritual por el castigo del pecado, un dolor extremo al recibir la ira de Dios en esta cruz. Hermanos, Jesús iba a padecer mucho. Por eso su alma estaba triste y dice que hasta la muerte. ¿Alguna vez han sentido un dolor así? Que solamente lo único que podemos ver es el dolor porque es demasiado. Así estaba Jesús. Hermanos, pocos minutos antes de que él diga, mi alma está destrozada, estoy tan triste, sus discípulos juraron que nunca lo iban a abandonar. Y Pedro lo juró. Y dice la Biblia que sus discípulos lo juraron. Nunca te vamos a dejar, pero él sabía que sí lo iban a hacer. Antes de que el gallo cante, Pedro, te digo que tú me vas a negar. El dolor de la traición de su discípulo Judas, hermanos. El ver cómo aquellos que estudiaban la Biblia, que eran los sacerdotes judíos, en lugar de estar sirviendo en el templo, estaban en complot contra Jesús. Imagínense ese dolor. Empezó a afligirse y a agitarse, dice la Biblia. Empezó a sentir terror y angustia. Es una implicación del pasaje. Jesús se encontraba en un estado de profunda ansiedad. La angustia que invade, esa que se siente morir. Hermanos, es una frase, es una oración llena de preocupación, de temor, de agonía, una tensión física, una tensión emocional, una tensión espiritual, porque podía que Jesús sintiera lo que significa estar lejos o alejados de Dios, que es lo que nosotros sentimos a veces. Cuando nos sentimos alejados de Dios, se nos quita toda esperanza, toda esperanza. No podemos concebir cuando estamos lejos de Dios. Eso es lo que Jesús estaba sintiendo, hermanos. Jesús nos entiende. Jesús sabe lo que duele una traición. Jesús sabe lo que duele una infidelidad. Jesús sabe lo que duele una mentira. Jesús sabe lo que duele una envidia. Jesús sabe lo que duele el abandono. Jesús sabe lo que duele el que alguien piense en sí mismo antes que en él, que en Jesús. Jesús experimentó, hermanos,
esta cuestión que se da entre los humanos, que en las relaciones tarde o temprano nos dañamos. Los matrimonios, las familias, la iglesia, los amigos, tarde o temprano alguien va a terminar dañando a la otra persona. Y Jesús lo experimentó. Por eso leíamos en Hebreos hace rato que Él entiende, dice Hebreos que Él entiende todo lo que sufrimos, todo lo que sentimos, porque Él ya lo vivió. Hermanos, somos iguales a Él ahora, aunque sea en sufrimiento, en padecimiento. Y hermanos, así nos sentimos seguramente cuando alguien nos ha dañado. Seguramente hemos visto en nuestras relaciones que también tenemos a Pedros, que también tenemos a Judas, que también tenemos a gente como los sacerdotes, que en lugar de hacernos bien, nos dañan. Seguramente somos como Jesús, que Él tuvo estas personas y dañaron a Jesús. A todos nos han lastimado, nos han robado, nos han traicionado, a lo mejor han dicho chismes o calumnias, han dañado algún bien o algún bien que ustedes tienen o compraron. También nos han dañado a veces nuestro propio cuerpo, nos han lastimado con palabras, con hechos, a veces con pasividad, en que la otra persona no hace nada por arreglar las cosas. Nos han dañado en alguna relación que nosotros tengamos, ya sea de noviazgo, de amistad, de matrimonio. Hemos sido dañados. Han dañado a veces a nuestra familia, a nuestros hijos, bueno, a los que tienen hijos. Han dañado a sus primos, a sus papás. Yo creo que todos hemos experimentado esto y nadie se escapa, hermanos, y es algo que todos compartimos, incluso con Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, no se libró del daño que hay en las relaciones humanas. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Jesús identificó ese dolor. Jesús supo y lo dijo y le dijo a sus discípulos, oigan, vengan, voy a orar porque estoy triste, estoy afligido. Y no solo le dijo a sus discípulos, Pedro, Juan y su hermano, sino a Dios, porque fue a orar. Él reconoció, hermanos, dónde estaba ese dolor y lo expresó. Lo comunicó primeramente a sus discípulos y después a Dios. Y eso es lo primero, hermanos, que necesitamos hacer como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Identificar en dónde hay dolor. Ustedes, hermanos, pueden identificarlo, pueden mostrar sus heridas, pueden recordar alguna herida que alguien le hizo en el pasado, o lo pueden recordar hace un mes o recientemente. Hermanos, ¿quién les ha dañado? Pueden identificar eso. Y hermanos, es bueno ver y poner atención a ese dolor, porque después Dios trae sanidad. Entonces, si ustedes, hermanos, han sentido en alguna vez un dolor por alguna persona que les dañó, son ahora como Jesús, somos ahora como Jesús. Hermanos, entonces pueden ustedes ver, a lo mejor sigue doliendo, a lo mejor ya no duele tanto esa herida que alguien les causó, o a lo mejor sí, a lo mejor está ahí y latiendo y latiendo y latiendo. Pero, hermanos, identifiquemos y enseñemos esas heridas a Dios. Ustedes saben que cuando un niño está aprendiendo a manejar bici,
Por lo regular, sus papás le ponen llantitas antes para que no se caiga, pero llega el momento y el día en que va a manejar sin llantitas y sus papás le quitan las llantitas. Entonces el niño va y empieza a pedalear y a mantener ahí el equilibrio, pero no puede por el manubrio, está aprendiendo y de repente su hermano de este niño lo asusta, va pasando por ahí y lo asusta a este niño y lo que hace es que se descontrola, pierde el equilibrio y se cae y se raspa. Se puede raspar en los codos, en las rodillas. ¿Y qué es lo que hace? Ustedes, los que tienen hijos o sobrinos, han seguramente observado. ¿Qué es lo que hace el niño que se cae? ¿Qué es lo que hace? Se queda tirado y lo que hace es que espera a su papá. ¿Se han dado cuenta? Se cae, está ahí tirado y espera a que su papá se acerque. Y con tan solo que el niño le enseñe, es que me raspé aquí, es que me corté aquí, y el papá lo ve, con tan solo ese acto, el niño siente calma, el niño siente alivio porque le mostró, y entonces el padre le puede decir, no es tan feo, no te preocupes, podemos sanarlo, y empieza a curarlo. Pero cuando el niño enseña sus heridas, sus raspones a su padre, él inmediatamente siente alivio y siente seguridad, se siente confiado porque quien está allí se cayó, tiene una herida y sigue doliendo seguramente, pero cuando él sabe que su papá está allí, ¿qué hace el niño? Siente alivio, siente seguridad, siente tranquilidad porque sabe que puede sanar, porque sabe que se le va a detener ese sangrado. Y así, hermanos, nosotros, si identificamos nuestras heridas, podemos enseñárselas a Dios y Dios nos va a venir y nos va a venir a acudir y a ayudar. Y eso, hermanos, tan solo ese acto ya nos trae alivio. ¿Cuántos de ustedes cuando alguien los hiere o cuando tienen problemas o cuando tienen dolor o cuando están preocupados, acuden a Dios? Luego. Seguramente cuando tenemos una deuda, lo primero que hacemos es que pensamos en cómo poder suplir esa deuda y que un préstamo y que el banco y a ver a quién y empezamos a buscar, pero nunca vamos a Dios. Cuando algo nos preocupa, la salud, hay situaciones en donde algo nos aqueja y nos preocupa, pero difícilmente acudimos primeramente a Dios. Pero Dios nos sigue viendo como aquellos que vamos en la bici, que estamos aprendiendo a mantener el control de nuestras vidas o el equilibrio de nuestras vidas, pero pasa algo y eso nos sacude, pero Dios está allí. Entonces, hermanos, identifiquemos eso, recordemos eso que alguien nos ha hecho. Y lo segundo, hermanos, ya que lo identificamos como Jesús que dijo, miren, mi alma está triste hasta la muerte. Lo segundo es, hermanos, y ese es el segundo principio, que somos libres o soy libre para perdonar cuando entrego mi dolor, cuando entrego mi dolor. Y eso es lo que Jesús hace, hermanos. Dice el versículo 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y se inclinó qué? Rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. Hermanos, Jesús entregó su dolor para que Dios le dé fortaleza y para ser consolado. Estaba sufriendo por la traición de sus discípulos, por el abandono, por ese sentir emocional, físico, espiritual
lo llevó a ir con su padre y a orar. Les dijo a sus discípulos, quédense aquí porque yo voy a ir y voy a estar con mi padre porque sé que él me puede dar fortaleza y consuelo. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios le hace a su Hijo Jesús. Hermanos, esa copa de sufrimiento, ese dolor, Jesús sabe, hermanos, hasta este punto, cómo duele la traición, el abandono, la mentira. Sabe cómo duele el pecado de los hombres, cómo entre nosotros nos herimos mutuamente, pero se lo dice a su Padre. Hermanos, Él entiende el dolor, entiende su dolor y entiende nuestro dolor. Jesús sabía que Él debía de pasar por ese sufrimiento y todavía iba a pasar por más padecimiento. Por eso esa traición, ese sentimiento lo entrega a su Padre para continuar. Hermanos, Él sabía que era el único que iba a redimir a la humanidad. Y por eso dice al final, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, la oración de Jesús no fue para que su Padre, para que Dios le quitara ese trago amargo, para que Dios le dijera, bien, hijo, ya no lo hagas, ya no vayas a la cruz. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Entonces, ¿por qué oró? Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces, ¿por qué oró? ¿Por qué oró? ¿Por qué le dijo, mi sentir es este, Señor? Mi sentir es este. Porque sabía, hermanos, que su Padre le iba a dar consuelo y le iba a fortalecer. Y eso es lo que hizo. Entonces, dice allí en Lucas, hermanos, ¿alguien puede buscar Lucas 22:43? Lucas 22:43. Y le pido que lo pueda leer fuerte, hermanos. El 44. Gracias, hermana. ¿Cuántas veces ustedes han sentido dolor y de repente alguien llega y los abraza o les toca el hombro? Como que algo pasa en nuestro interior que cuando sentimos eso empezamos a llorar más. ¿Se han dado cuenta? Empezamos a llorar, pero con más, como más pasión, como más sentimiento, pero porque sabemos que estamos con alguien que está para fortalecernos. Y eso es lo que Jesús hace. Dios lo escuchó, hermanos. Su Padre escuchó y entendió que su hijo estaba sufriendo, que su hijo estaba padeciendo tanta tristeza. ¿Y qué hace? ¿Envía qué? Un ángel. Envía un ángel. Y dice la palabra de Dios que el ángel lo fortalecía y lo consolaba. Y entonces Jesús lloraba y sufría y su sudor y sudaba y eran como gotas de sangre, gotas calientes que caían hasta la tierra. Hermanos, por eso Jesús ora a su Padre, porque sabe que Él le puede consolar y Él consuela y Él puede hacer lo que sea para que Él pudiera tener fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos orado a nuestro Padre sabiendo que Él nos oye y nos va a consolar? A veces oramos y solamente oramos, pero no creemos que Dios puede sanar nuestras heridas, porque son muchas y el dolor es tanto que pensamos que Dios no se interesa o Dios no puede o Dios no quiere.
Pero si Dios lo hizo con su Hijo, hermanos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Que también fuimos adoptados ya con Jesús. Cuando Jesús entregó ese dolor, hermanos, Dios acudió y envió un ángel y lo consoló. Hermanos, muchas veces nosotros queremos perdonar hasta que ya no sintamos dolor. Queremos perdonar hasta que ya no nos duela nada. Y decimos, voy a perdonarte hasta que yo me sienta bien, hasta que ya esté listo. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos, perdónalos en medio del dolor, en medio del sufrimiento. No va a suceder nunca el que digamos, hasta que esté bien, hasta que ya no me duela nada, voy a perdonar, porque eso no va a pasar, hermanos, porque Dios utiliza el perdón, utiliza el dolor para que sanemos, y eso es lo que hace con su Hijo, lo consuela. Hermanos, pensamos que primero necesitamos sanar para venir a Dios. Pensamos que primero necesitamos estar bien delante de Dios para venir a Dios, pero es como si dijéramos, ok, voy a ir al doctor, voy a ir al médico hasta que yo sane. Hasta entonces voy a ir al doctor. No, es algo ilógico, ¿verdad? Vamos al doctor porque nos sentimos mal, porque nos sentimos enfermos. Entonces Dios puede obrar en nuestra salud. Entonces así es el perdón. Hermanos, no esperemos a estar totalmente libres del dolor para perdonar, porque nunca va a pasar. Aún en medio del dolor podemos y vamos a decir te perdono, porque Jesús y Dios están allí para fortalecernos. Hermanos, dice el pasaje, el versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Esta es la segunda vez que Jesús va a su Padre. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús entendió y se afianzó a Dios, primeramente, hermanos, a su Padre, a los planes que tenían desde antes de la fundación del mundo. Yo voy a ser el Cordero, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estoy listo para ese padecimiento. Pero miren, hermanos, lo que dijo Jesús: si no es posible que pase esta copa, si no es posible que pase esta copa, es decir, que es imposible que sin derramamiento de sangre, que si no hay padecimiento, no haya perdón de pecados. Y luego dice, a menos que yo la beba, a menos que yo la beba. Entonces, hermanos, entendió Jesús dice, ok, Dios, yo sé que la única manera en la que vas a redimir a la humanidad es que alguien muera, que alguien esté en sacrificio, que alguien vaya a la cruz. Esa es la única manera para que los que son tuyos puedan ser perdonados, para que yo pueda ser perdonado. Jesús lo sabe y lo entiende, pero también sabe y entiende que Él es el que debe de ir a la cruz, que Él debe de beber esa copa, que Él debe de pasar por ese trago amargo. Hermanos, entonces, dice Jesús, entonces hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Isaías 53, hermanos, dice, 53 del 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ahora es posible que le entreguemos ese dolor a causa del pecado de alguien a Dios, porque Jesús, ¿qué dice la Biblia? Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestras enfermedades. Ese daño que nos hacen, que nos hicieron y que nos van a hacer, Jesús ya lo sufrió. Por eso, hermanos, es posible que le podamos entregar a Él nuestro dolor, nuestro padecimiento, nuestra herida. Hermanos, Jesús entregó ese dolor y Dios le dio primeramente consuelo, el ángel llegó, y luego fortaleza. Pero ahora también, hermanos, Dios le da fe y le da obediencia para cumplir con su propósito, para cumplir aquello a lo cual vino, que es a redimir a su pueblo. Estaba dispuesto a ir a la cruz y de tal manera que ahora va con sus discípulos y les dice, duerman, pero miren, ya está aquí el que me entrega. Y después ve a Judas y le dice, amigo, haz lo que has venido a hacer. Y dice la Biblia que entonces lo arrestaron y se lo llevaron. Entonces Jesús estaba dispuesto a obedecer a su Padre porque ya había sido consolado, porque ya había sido fortalecido y porque su fe en Dios y su esperanza y su obediencia ya habían crecido. Hermanos, muchos dicen que en el huerto del Getsemaní es donde se ganó la batalla de nuestra salvación. Sí tuvo que ver Satanás en Mateo 4. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto y Jesús allí supera esa tentación? Pero hermanos, aquí en el huerto del Getsemaní, en Mateo 26, en los momentos de más aflicción, de más dolor, de más sufrimiento, Jesús ganó esa batalla. Jesús fue capaz y allí estuvo dispuesto y esa noche fue decisiva. A partir de allí Jesús ya estaba fortalecido y a partir de ahí Jesús quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque oró, porque estuvo, porque reconoció sus heridas, porque se las entregó a Dios y porque Dios lo fortaleció, lo consoló y allí tomó aliento para poder obedecer a su Padre. Hermanos, entonces en esos momentos de más sufrimiento, de más angustia, de más padecimiento, de más dolor que hemos tenido o que tenemos, hermanos, pueden ser también los momentos más decisivos para hacer la voluntad de Dios. Pueden ser los momentos más decisivos para afianzarnos más a Dios. Pueden ser los momentos más decisivos e importantes en nuestras vidas para que Él y para que nosotros podamos ir a Él. Entonces, el dolor y el sufrimiento, hermanos, funcionan como un lugar en donde sus discípulos y los hijos de Dios pueden tener momentos para ir y afianzarse más a Dios. No son tan malos, porque al final de cuentas nos llevan a Dios y eso es lo que Dios quiere, hermanos, para que una semilla pueda brotar, primero tiene que partir
partirse, para que una semilla pueda florear. ¿Sí han visto? Primero se tiene que romper. Y Jesús entendió esto porque después les dijo en la cena, miren, toman, coman, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Entonces, esos momentos de sufrimiento y de angustia, hermanos, nos pueden llevar no a desviarnos de Dios, no a alejarnos de Dios, no a decir, Señor, como estoy en sufrimiento, como estoy en dolor, ya no quiero estar contigo, sino al contrario, a Jesús, hermanos, esos momentos lo llevaron a estar con su Padre, lo llevaron a estar más consciente y más decidido, hermanos, a ir a la cruz. Entonces, esos momentos de dolor y de sufrimiento que hace rato a lo mejor ustedes pudieron recordar que han vivido o que les han dañado o que les han lastimado, hermanos, esos momentos pueden ser, y a partir de ahí Dios puede usarlos para que sus relaciones puedan ser de bendición, para que sus matrimonios, para que sus familias, para que la iglesia pueda ser de ejemplo, pueda ser de bendición y pueda dar fruto, y en lugar de traer dolor y más sufrimiento, hermanos, puedan traer gozo y puedan traer alegría, y así como Jesús puedan traer más vida y más salvación y más personas. Hermanos, Jesús supo que ese momento de dolor Dios lo iba a utilizar para traer salvación, para redimir, para unir a un pueblo, para unir a sus escogidos. Y por eso estaba dispuesto a hacerlo, hermanos. Entonces, si hemos pasado o si estamos pasando por momentos así en donde alguien, y por lo regular alguien cercano, nos ha lastimado, hermanos, entreguemos ese dolor a Dios, pero también, hermanos, creamos que a partir de ahí Dios puede mejorar la situación para unirnos. Al final de cuentas, hermanos, el perdón no es el fin último. El perdón es un paso para la reconciliación, para la restauración. Dios sabía que nosotros estábamos alejados de Él y por eso nos perdonó. ¿Pero por qué nos perdonó? Porque quería estar con nosotros en una relación. Hermanos, entonces el perdón nos puede llevar a tener una buena relación, unas buenas relaciones, correctas relaciones que traigan vida, que traigan bendición, así como a Jesús. Hermanos, Jesús perdonó nuestros pecados, Jesús perdonó nuestras ofensas, y a partir de ahí, hermanos, nos reconcilió y podemos estar ahora con Él. Y eso es lo que el perdón hace, hermanos, que nos vuelve, que nos devuelve a cómo deberíamos estar en nuestras relaciones en los matrimonios, en las familias, en la iglesia, en todas las relaciones que tengamos. Hermanos, esperemos que Dios nos haga libres y Él nos puede quitar ese dolor, pero aún así perdonemos, y después de que nos haga libres, hermanos, vamos a poder tener relaciones más sanas, más saludables, que eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere. Por eso nos enseña, por eso nos ayuda, por eso está su palabra, porque sabe que vivimos en comunidad, sabe que vivimos en familias, sabe que viven en matrimonio. Entonces, hermanos, si alguien ha sido dañado en su matrimonio, si alguien ha sido dañado en sus familias, o ellos, o ustedes, o nosotros también hemos contribuido a ese dolor, hermanos, entreguemos a Dios como Jesús. Entreguemos a Dios eso que duele, esa herida, para que Dios la sane, hermanos, de tal manera que podamos ahora sí disfrutar
de las relaciones como Dios las planeó, para que podamos disfrutar de la cercanía que se tiene entre la gente, entre la iglesia, entre las amistades, hermanos. Después de que Pedro niega a Jesús y aparentemente la relación de Pedro y Jesús se empezó a distanciar y a distanciar. Jesús fue a la cruz, resucitó, pero Jesús volvió con Pedro y le preguntó, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro no pudo contestar porque sabía lo que había hecho y lo que había dicho, y solamente le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces Jesús restauró su relación también con Pedro y sabía, hermanos, que Pedro amaba a Jesús y Jesús amaba a Pedro, pero en esa relación que a lo mejor se distanció con la negación de él, ahora Jesús buscaba otra vez esa relación con su discípulo, porque sabía que venían cosas buenas, porque Pedro iba a ser uno de los discípulos que iba a ayudar demasiado a que la iglesia se extendiera en este mundo. Hermanos, entonces, si en nuestras relaciones, si en nuestra interacción con los demás hemos dañado o nos han dañado, hermanos, busquemos el perdón, pero no solo busquemos el perdón, sino que Dios restaure. Jesús no solo le entregó su dolor a Dios, sino le entregó su voluntad. Él le dijo, hágase tu voluntad, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando hacemos eso, hermanos, cuando un esposo le dice a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, cuando una esposa le dice a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, cuando un hijo, cuando un nieto, cuando un primo hace eso, hermanos, entonces Dios empieza a restaurar y a sanar, porque ahora vamos a hacer como Jesús, a buscar esa reconciliación, a buscar esa nueva bendición, a buscar eso que Dios quiere para nuestras vidas, que es que la iglesia tenga relaciones buenas, relaciones de ejemplo, relaciones que den fruto, relaciones que den buen testimonio, pero sobre todo que allí en el núcleo de las relaciones pueda existir armonía, pueda existir gozo y pueda existir vida, que eso es lo que Jesús está buscando, hermanos. Por eso Jesús murió, por eso Jesús nos perdonó, para enseñarnos cómo en esas relaciones que tenemos, hermanos, cómo Dios puede gobernar y no nuestro egoísmo, no nuestra envidia, nuestra infidelidad, nuestra traición, sino la voluntad de Dios, que siempre es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Que eso sea, hermanos, que busquemos siempre glorificar a Dios en nuestras relaciones y que todos vean que los matrimonios, que las familias, que la iglesia misma, hermanos, está siendo dirigida y está siendo bendecida porque todos decimos que se haga tu voluntad y no la mía, hermanos. Entonces, oremos y digámosle a Dios que nos ayude, digámosle a Dios que nos dé fuerzas para decir esto, hágase tu voluntad en mis relaciones. Hermanos, oremos. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos enseñas que Jesús vino para darnos vida, Señor, para darnos vida en abundancia, para que las relaciones que tenemos, Señor, puedan ser restauradas, puedan ser bendecidas, Señor, y sobre todo puedan dar fruto. Y Padre, eso es lo que te pedimos hoy, Señor, que si alguien en esta iglesia, que si alguien de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, alguna vez sufrieron una herida, Padre, por sus relaciones, que tú sanes, Señor, esa herida, que ellos entreguen ese dolor, pero que también entreguen
su voluntad, Señor, para que seas tú quien gobierne, seas tú quien traiga paz, quien traiga vida a cada rincón, Señor, de los corazones de mis hermanos, Padre. Que tu iglesia pueda dar ejemplo, Señor, pueda dar evidencia, Señor, de que tú gobiernas nuestros corazones, nuestra iglesia, pero que también gobiernas los matrimonios, las familias, las relaciones, Señor. Ayúdanos a no ser como Pedro antes de que te negara, como Judas, sino ser como Jesús, Señor, que busca esa reconciliación. Ayúdanos a amarte, Señor, y amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra a nuestros corazones en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque Él conoce nuestras necesidades.